Buenas tardes. Vamos a, aprovechando todo el estudio que estamos haciendo en la cuenca del río Durazno, vamos a intentar hacer un balance hidrológico sencillo, utilizando la app climateengine.org. Esta va a estar el enlace en la descripción, así que obviamente entramos a la app y podemos ver que podemos entrar con nuestra cuenta Google o eventualmente también podemos loguearnos y dar nuestro correo, ¿no? Esta es una app dedicada para usos académicos e investigación únicamente, ¿no? Entonces hacemos clic en la app y tenemos acá toda la información que está volcada en base a distintos tipos de información climática, hidrológica, de sensores ambientales y bueno, y distintas otras necesidades. Los sets vienen también un número muy amplio de distintos tipos de información. Las chirps son muy conocidas porque tienen datos en general de lluvias diarias, etcétera. Nosotros vamos a usar para nuestro balance Terra Climate con 4 kilómetros de resolución mensual. Y eventualmente acá podemos tener varias variables, entre ellas van a ver que está la precipitación, la evapotranspiración actual, ¿no? Humedad del suelo en el caso de este. Y también vamos a ver que tiene, eventualmente también tiene agua de nieve equivalente, ¿no? Entonces, precipitaciones niveas, ¿no? Y esto es interesante por el tipo de cuenca que nosotros vamos a usar, ¿no? Empezando entonces con precipitación, que es la más común de todas. Nos vamos a nuestra cuenca y acá otro dato que nos va a sorprender, que cuando queremos elegir, podemos elegir un punto, eventualmente de la cuenca, censar. Acá tenemos nuestra cuenca, ¿no? Podríamos elegir un punto, podemos elegir varios puntos, podemos hacer un polígono, pero la parte más interesante que tiene es que podemos cargar un polígono con un archivo shapefile. Esta parte es interesante porque nosotros ya tenemos modelada nuestra cuenca y tenemos justamente archivos de tipo shape. Acá vemos que nos señalan donde nosotros tenemos almacenado nuestros archivos. Tenemos que seleccionarlos a todos y vamos a poner a abrir y elegimos alguno de los campos que sean de aplicación. En este caso elegimos el campo del nombre. Elegimos el campo, el nombre es la cuenca del río Durazno, en el caso nuestro, ¿no? Y luego hay que elegir el periodo. Nosotros vamos a bajar todo lo que está desde enero del 58 a diciembre del 22, todo lo que está analizado para hacer un balance ya estamos hablando de más de, serían 64 años estaríamos hablando, ¿no? Entonces ya es interesante. Y bueno, simplemente damos clic para traer la serie y vamos a ver que en la nube directamente se computa el promedio de toda la cuenca, ¿no? Un promedio de toda la información que está almacenada de la cuenca, ¿no? Esta información que veremos ahí, se ven valores destacados, por ejemplo, esto en el 84 coinciden con fenómenos del Niño, por ejemplo, muy característicos, ¿no? Cuando se han dado, entonces hay valores, ¿no? La calidad del dato tiene que ver con la calidad del sensor de Terra, ¿no?
Estos datos se pueden bajar como archivos CSV o también se pueden explorar acá a partir de la tabla. En este caso, la tabla nosotros la vamos a extraer directamente desde la tabla. Bajar un archivo CSV no hay problema, también lo podemos hacer. Siempre requieren ajustes, separar comas, etcétera. Y acá nosotros tenemos nuestros datos, ¿no? Entonces tenemos la serie completa de mensual de todos los años que hemos elegido y nos vamos a nuestro archivo. Vamos a irlo cargando directamente acá para poderlo descomponer luego en columnas, etcétera, no tener problemas, digamos, con la descomposición en columnas. Acá lo tenemos, ¿no? Y ya tendríamos, por ejemplo, la variable precipitación bajada, ¿no? Nos volvemos, como vamos a querer seguir viendo otras variables, podemos bajar, entonces hemos dicho la evapotranspiración actual, ¿no? Como variable. Lo mismo lo pedimos y lo traemos para el periodo que estamos buscando en el promedio de la cuenca. Esta es la computación de todos estos valores, se hace a partir de la grilla que tienen almacenada y lo hacen a partir del polígono que nosotros le hemos dado, y esa es la parte también interesante que la tiene, ¿no? De nuevo se puede bajar esto o se puede directamente traerla desde los datos, ¿no? Entonces acá tenemos los datos de evapotranspiración, los copiamos y los traemos. Vamos convirtiendo en columnas, ya lo tenemos seteado, así que no. Acá hay datos, no hay problema. Estos son evapotranspiraciones. A ver. Es el título nomás. No hace falta, sabemos que toda la información viene en milímetros, así que no hay mayores problemas. Los datos que se vienen acumulando tienen que ver acá con este párrafo final. Entonces ya tenemos precipitación, evapotranspiración. Seguimos bajando datos, ¿no? Hemos dicho que nos parece interesante la humedad del suelo, la humedad actual. Si bien vamos a hacer simplificado, vamos a ver qué tanta influencia puede tener la humedad del suelo, porque siempre es susceptible la humedad de ser evapotranspirada, ¿no? Así que es un valor que puede ser interesante para un análisis, aunque sea preliminar. Hay que acordarse que todo depende de la calidad de los sensores y en este caso de las montañas, al ser tan escarpadas, hay que tener en cuenta también los efectos de la sombra, laderas a barlovento, laderas a sotavento, o sea, laderas que están expuestas o que están en sombra. Y bueno, y ahí también tenemos la humedad del suelo, ¿no? Como dato. Lo buscamos acá para bajarlo. Esto con un poquito de paciencia se hace, ¿no? Húmeda el suelo, ¿no? Húmeda. Y finalmente hemos dicho que íbamos a bajar los datos de agua de nieve en equivalente de agua, ¿no? En equivalente de altura de precipitación.
En este caso es interesante porque se tratan de una cuenca que tiene alturas de hasta 6.100 metros. Y ahí sí hay algunos glaciares, puede haber años con más o menos nieve, y la nieve también está sujeta a los procesos no tan solo de evapotranspiración, sino a de sublimación, ¿no? Y ahí hay una variable interesante, inclusive los caudales de la cuenca generalmente están soportados por el proceso de deshielo de estos reservorios de agua, ¿no? Bueno, ahí vemos eventualmente lo que se precipita por mes. No es muy importante, pero lo vamos a tener en cuenta. Buscamos la información. Y de nuevo estamos en condiciones de sacar esta información acá. Hacemos la última conversión para poder limitar. Y bueno, ya estamos en condiciones de llenar nuestra planilla que hemos preparado al efecto. Primero nos hace falta una columna de fechas. Entonces la tomamos a la columna de fechas. Así ya la tenemos disponible. Después nos hace falta la cantidad de días que tiene el mes. Bueno, esto se puede calcular como días entre dos fechas, entre la fecha esta, la del mes siguiente y la del mes actual, para saber la cantidad de días que tiene el mes. Esto lo aplicamos y si nos vamos al fondo vamos a encontrar ahí una pequeña divergencia, porque va a buscar un dato que no está. Bueno, no lo podemos cargar directamente a mano, 31 días de diciembre, ¿no? Esto es interesante porque nos evitamos el problema de estar analizando si es el año bisiesto, si no, porque ya está considerado directamente en el calendario. Nos pide la humedad del suelo. Buscamos humedad del suelo. Nos traemos la cuenta de humedad del suelo como un dato interesante. Y luego vienen los ingresos. Precipitación, nieve equivalente, ¿no? Entonces, precipitación era la primera columna que hemos capturado. Como verán, este es un proceso que requiere cierta paciencia, ¿no? Podríamos armar algo más eventualmente un poco automatizado, pero bueno, cada uno va administrando sus datos y su simplificación de trabajo en la medida que lo cree conveniente, ¿no? La evapotranspiración la vamos a bajar también, estaba acá, la vamos a cargar. Es la parte más densa, digamos, del trabajo, la captura de datos. Sin embargo, veamos que son datos que hemos capturado para una cuenca utilizando no hemos trabajado con raster, no hemos tenido que hacer operaciones vectoriales, no hemos tenido que hacer álgebra de raster, no hemos tenido que hacer, digamos, hemos trabajado directamente en nubes, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a hacer las primeras cuentas de balance, ¿no? Entonces, el tema es, podemos sumar la humedad del suelo inicial con los ingresos de precipitación y de nieve y restarle los egresos, hacer una primera cuenta de balance y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Obviamente siempre para hacer esta cuenta hay que probar o hay que demostrar que el ingreso de
agua tiene que ser, las existencias de agua tienen que ser superiores a la evapotranspiración. De lo contrario, el primer balance debería dar cero, ¿no? No existe un balance negativo, ¿no? Entonces, si esta cuenta es menor a cero, entonces corresponde cero. De lo contrario, corre la cuenta. Se suman las existencias más los ingresos menos la evaporación y ya tengo la alternativa para trabajar, ¿no? Esto es una cuenta mensual, ¿cierto? Entonces, eventualmente puedo trabajarlo acá como voy a trabajarlo en distintas alternativas. Puedo fijarlas eventualmente a estas columnas, ¿no? Para poderlas trabajar en otras alternativas, ¿no? Fijando las columnas, ¿no? Entonces, vamos a probar otro balance. Otro balance, dos alternativas más de balance. Un balance que podríamos probar es omitir la nieve equivalente, ¿no? Entonces, si omitimos la nieve equivalente, no corre la columna 9. No corre la columna 9. Y vemos que hay un diferencial importante en milímetros para toda la cuenca que hace que en la nieve se note el aporte del glaciar. Y uno, un poquito todavía más elaborado, eventualmente esta nieve equivalente, no toda la nieve, acá en la evapotranspiración no está computado la sublimación, algunas pérdidas. No toda la nieve equivalente se convierte en deshielo. Es verdad que en la variación de almacenamiento a lo largo de muchos años, la variación de almacenamiento debería de ser una cuenta de suma cero, para decir. Pero nosotros vamos a tomar un factor de conversión de nieve y ese factor de conversión eventualmente lo podemos ubicar acá. Por ejemplo, podríamos tomar 0,5, un factor cualquiera. Si queremos generar este factor de nieve, eventualmente podríamos asignarle un nombre, coeficiente de nieve, y lo incluimos en nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque acá nosotros el valor de la nieve le podríamos aplicar el coeficiente de nieve. Entonces acá tiene coeficiente de nieve por el valor de la nieve, y acá exactamente lo mismo. Coeficiente de nieve por el valor de la altura de nieve, ¿no? Y vemos que nos queda un valor intermedio entre ambos, ¿no? Esta parte de nuevo es interesante ver cómo lo extendemos a todo el resultado y automáticamente ya tenemos una primera cuenta de balance, ¿no? Obviamente el volumen aprovechable, si este es el balance mensual, habrá que convertir estas alturas en volúmenes, y estos volúmenes especialmente trabajarlos a razones de hectómetros cúbicos, ¿no? Una unidad de volúmenes adecuada, ¿no? La cuenca tenía 293 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Multiplicamos el balance por la superficie, ¿no? Hay que declararlo, a la superficie no lo hemos declarado. Le podemos también asignar un nombre. La superficie le acabamos de asignar un nombre y entonces aplicamos ahora el balance, ¿no? Hacemos la cuenta por la superficie. Como era en milímetros superficie, estaba en kilómetros cuadrados, o sea que
los kilómetros cuadrados por millón, los milímetros hay que dividir por 1000, nos queda por 1000, y nos va a quedar una cuenta en, a ver, la tenemos la superficie en kilómetros cuadrados, la tenemos que pasar a la superficie en kilómetros cuadrados, la tenemos que pasar a metros cúbicos. En kilómetros cuadrados ahí tenemos por millón, ¿no? Y después los milímetros a metros. Pero todo a su vez lo tenemos que dividir por 1.000.000 porque es hectómetros, o sea que solamente tenemos que multiplicar los milímetros a metros. Por lo tanto, esto es simplemente de milímetros a metros es dividido en 1000. Y ahí sí me quedó la cuenta adecuada, ¿no? Esto siempre nos genera alguna variable. Esto también lo podemos hacer para los distintos casos y eventualmente podemos extenderlo para toda la serie, para todos nuestros cálculos, ¿no? Esto nos va dando una idea, nos va viendo cuánto es el potencial aprovechable en hectómetros cúbicos por cada mes de año calendario. Luego habrá que hacer obviamente un promedio, ¿no? Y eventualmente, si queremos conocer el caudal que cada uno de estos volúmenes provoca, el caudal tendrá que ver con el volumen dividido en el tiempo, y dividido, el tiempo está fijado en la cantidad de días, o sea que el volumen por 1.000.000, que es pasar de hectómetro cúbico a metro cúbico, dividido en el número de días, dividido en 86.400, que son la cantidad de segundos de un día, ¿no? Si a esto fijamos la columna de la cantidad de días, eventualmente lo convertimos en un caudal adecuado, digamos, para cada una de las distintas metodologías que hemos utilizado para hacer el balance. Y ahora, bueno, vamos a ir a ver cómo han ido los totales, ¿no? Un poco para saber cuál es el objetivo que habíamos cumplido, ¿no? Cuánto, en realidad, cuántos hectómetros cúbicos al año tiene de aprovechamiento la cuenca. Y ahora hacemos el promedio de la humedad en el suelo. Entonces, y esto, como es un promedio mensual, lo multiplicamos por 12 para tener la humedad anual promedio de la cuenca, ¿no? Podemos extender este balance para todo lo que sea milímetros. También corresponde para los volúmenes aprovechables, que ahí tiene, también son volúmenes mensuales, ¿no? En el caso de caudales, el promedio es el promedio directamente del caudal, así que esto no es una escorrentía superficial, sino que es la escorrentía superficial, la subsuperficial y eventualmente alguna escorrentía profunda, eventualmente, que pudiera salir de la cuenca, ¿no? Entonces, la parte interesante es comparar, ¿no? Desde el valor máximo trabajado, acá 45,70 hectómetros cúbicos, tomando todo, digamos, hasta un valor mínimo, un valor descartando el aporte nibio, no me parece prudente, y eventualmente acá hay un valor intermedio que está en relación a al coeficiente de descarga de la nieve. Además, uno lo puede trabajar y puede eventualmente calibrar a ese valor de acuerdo a lo que quiera hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos los valores de
de caudal aprovechable y sobre todo los hectómetros cúbicos que estarán disponibles para hacer otro tipo de aprovechamiento. Y un poco eso es todo lo que quería mostrarles. Después vamos a ver cómo se pueden calibrar estos valores eventualmente para ver si se saca alguna conclusión al respecto.